no es una denuncia de la ciudadanía la que fuerza que un gobernante, que un candidato se retire de su aspiración, o el partido lo retire del gobierno, inclusive, o lo en un pasito más adelante de las democracias, que es el ejemplo de la democracia europea, pues incluso que lo sancionen, ¿no? Que el partido le retire la confianza y le diga, tú ya no eres lo que hiciste, ya no corresponde con los valores del partido y te denunciamos, ¿no? Aquí se utilizaba para golpear políticamente. Entonces, en el PAN juegan con eso, pues. Pasó aquí no solo, o sea, pasó aquí en Querétaro, pues, que es un estado. El Querétaro no es ultrapanista. Aquí los panistas son ultras, más bien. Sí, aquí los panistas son ultras. Exactamente. Entonces, sucede mucho. Pero ahora la ciudadanía es la que denuncia. Ya no son los rivales políticos dentro del partido político. Es la ciudadanía la que acoge estas denuncias. Eso es muy positivo. Sí, prácticamente vemos nosotros ya una manifestación de empoderamiento de la ciudadanía que dudo muchísimo que en los 70s del PRI, en los 80s del PRI lo hubiéramos podido tener. Hablando inclusive de la libertad de expresión que pues hoy en día en el PAN no lo tenemos. No. Los partidos del antiguo régimen no son susceptibles, al menos desde el interior, a eso. Y yo creo que es la factura de ser político. O sea, una de las facturas más importantes de involucrarse en el proceso político, en el proceso de representación popular, pues es precisamente que empiece la ciudadanía a opinar de estas circunstancias. Y si te saben algo, pues a sacarlo. Y tú como político, reconocer también que pues a lo mejor no eres eficiente para ciertas cosas y pues demostrar a la ciudadanía, porque estamos hablando del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, de que se toman decisiones importantes, de que se crean nuevos derechos, y creo que es muy importante pues que ocurran estas circunstancias. Me gustaría que analizáramos en algún momento, tocayo, el caso de Europa, ¿no? El caso de otros países, para ver cómo abordan esta problemática, porque al final de cuentas la trata de personas es un problema universal. O sea, fíjate, ¿qué pasa en otros lados del mundo? Quiero equipararlo con un tema que es de sobra conocido, pero me gustaría que lo revisitaran el auditorio. La renuncia de Richard Nixon a la presidencia de Estados Unidos, derivado de un proceso donde se alegó, se denunció ante las instancias judiciales, pero nunca se acusó al presidente de desarrollar una campaña de espionaje contra el partido contrario, ¿no? Contra el Partido Demócrata. Y había grabaciones. Nixon grababa, muchos presidentes grababan lo que sucede en la oficina oval, y Nixon grababa lo que ocurría en su oficina oval. Y entonces llega un momento en el que el Congreso, el poder legislativo, que en una república de tres poderes, una república de la República Norteamericana, pues, y en las democracias europeas de régimen parlamentario, pues el legislativo tiene un poder de control sobre el ejecutivo. No lo manda, pero lo controla, ¿no? Y entonces el Congreso de Estados Unidos inicia un procedimiento donde le exige que entregue esas grabaciones. Y en esas grabaciones el presidente pues dice muchas cosas, ¿no? Asume que hay que pagarle sobornos a estas personas que los agarraron plantando micrófonos en la sede demócrata. Asume otras cosas y asume un lenguaje de desprecio hacia el pueblo norteamericano. Y es eso lo que lo hace renunciar. Entonces en su renuncia él dice que se justifica y dice, yo no quiero renunciar, va contra todos los músculos de mi ser, pero ya no tengo el apoyo de la Cámara, ¿no? No tengo el apoyo del Congreso. 3 años después de eso, y después de haber sido perdonado por el presidente Ford, da una entrevista y reconoce que le falló al pueblo norteamericano. Y es esa la razón que lo obligó a renunciar. Es decir, la concepción no legal, no judicial, sino una responsabilidad política de que él ya no podía seguir gobernando. Entonces, pongo este tema en comparación para decir, hay responsabilidad política de Félix Salgado Macedonio, decir, yo ahorita no puedo asumir la competencia político-electoral por el estado de Guerrero y eventualmente, posiblemente, recibir el voto, que es la confianza de los ciudadanos. Cuando tengo este tema, creo que hay también una parte personal de decir, no puedo.
Claro. Me abstengo, me retiro, agradezco al partido, o no lo sé. O sí, yo voy con todo porque me están incriminando, ¿no? Es decir, es un tema álgido, interesante, pero también hay una responsabilidad política. Yo sí la considero del presidente del partido, Mario Delgado. Por supuesto. Lo comentamos ayer brevemente con unos compañeros y decía uno de los compañeros, bueno, supongo que no te interese lo demás, ¿no? Pero electoralmente estás poniendo un caballo lastimado. Claro. Qué bueno que tocas el tema de Richard Nixon. Richard Nixon no hubiera podido renunciar por otras cosas más tremendas que hizo. Claro. Porque, por ejemplo, Richard Nixon fue uno de los que principales fomentó de una manera absurda e inclusive tergiversando la información y además mintiéndole no solo a la nación norteamericana, sino mintiéndole al mundo sobre la guerra contra las drogas, por ejemplo. Así es, también tenía un problema tremendo con los movimientos sociales de Estados Unidos, el movimiento hippie, que bien conocemos y que invito a las personas a que estudien la historia del movimiento hippie, no tanto pues para, con la finalidad que quieran, pero no se hagan hippies, pero conozcan la historia. Si quieren hacerse hippies, están en un país libre donde se pueden hacer hippies, pero muy coincidentemente, me parece que vale la pena analizar un poquito los procesos sociales, los procesos históricos, porque al final de cuentas hoy estamos viendo que este tipo de pensamiento que representó muchas veces a Richard Nixon fracasó. Sí. Entonces en México puede fracasar también la representación de políticos de esta naturaleza que logran infiltrarse a grupos de poder o espacios de poder que terminan repercutiendo en nuestra democracia de una manera, fatal. La pregunta que yo pienso que debería de hacerse el partido, el candidato en primera instancia por el partido como ente que lo postula es la mejor persona para ser gobernador. Y de un estado tan conflictivo, porque al final de cuentas Guerrero tiene una situación muy grave, está muchísimo el cultivo de amapola, tenemos la cuestión de Ayotzinapa, o sea, tenemos la zona serrana de Guerrero, hay mucha violencia ahorita, hay mucho asalto, los cacicazgos de Guerrero todavía están muy presentes, y si analizamos también la historia del estado de Guerrero, fue uno de los lugares donde más había afrodescendencia, en la zona de las playas, en la zona costera, y que al final de cuentas de ahí surgió el presidente que lleva ese apellido, ¿no? Vicente Guerrero, que era un presidente mestizo, un mulato, y que al final de cuentas pues tiene un papel histórico muy importante en nuestro país, y saber por qué sigue siendo una zona de alta marginación, que inclusive tienen que acudir a escenarios como el cultivo de en los 70s fue el centro neurálgico de las guerrillas, el 23 de septiembre, Lucio Cabañas. Así es. Y la resistencia, ¿no? Entonces todavía hay grupos, creo que hace unas semanas salió justamente la última nota, digámoslo así, del EPR, grupos insurgentes, subversivos, digámoslo así, insurgentes, que en la etapa de, gracias Fauk, en la etapa de los 70s, pues Guerrero fue muy importante en esta dinámica, y digo, es gente de lucha, gente que se ha resistido, pero es el mejor personaje para representar esto. Es decir, sucede como esto, es decir, que no hay mejores personas, o sea, porque nada más ese, ¿no? Claro. Es decir, un candidato a gobernador no se representa a sí mismo, representa una idea, una posición, una postura, un deseo y un anhelo de un sector que se verá en las elecciones si es minoritario o mayoritario del pueblo. Así es. Sus cuestiones personales deben de anteponerse a el pueblo, o deben de ponerse atrás. Totalmente. Nos quedan 5 minutos, ¿tengo entendido? 10 minutitos. Fíjate, tocayo, que a mí me sigue generando mucha comezón, perdónenme la expresión, pero me sigue generando mucha comezón la facilidad con la que Félix retoma el camino de la candidatura. Para mí es digno de análisis. Coincido totalmente contigo en todo lo que nos estás diciendo. ¿Cómo puede ser posible, ¿no?, que estas decisiones de partido, qué tipo de costo político pudiera generarse? O sea, bajo qué criterios tanto la militancia y los simpatizantes
tanto de Félix y los opositores mismos dentro de la izquierda, interpretan esta situación. Exactamente. De compañerismo, pues. Exactamente, o sea, saber realmente hacia dónde estamos orientando. Y bueno, la gran ventaja que yo le veo a esta crítica que estamos generando el día de hoy es que en la izquierda sí podemos. En la izquierda sí tenemos la libertad de hacerlo. En la izquierda sí podemos hablar nosotros qué nos parece y qué no nos parece, si coincidimos o no coincidimos con los tipos de poderes que hay en este país, y no tememos un costo político, a diferencia de Acción Nacional, a diferencia del Revolucionario Institucional, del antiguo régimen, como le venimos señalando desde que inauguramos este programa. El antiguo régimen es la forma de señalar prácticamente Mimi nos dice, ¿dónde queda la congruencia de la mística de la cuarta transformación postulando gente así? ¿Correcto? Es justamente el debate es ese. Sin embargo, digamos, voy a asumirme como abogado del diablo, dice. Échale. Pero es cierto, es una denuncia que también se dio hace 11 años, en el antiguo régimen. Por eso hacíamos el recuento de Félix, de un poquito de su historia política. Es decir, salvo cuando estuvo en el PRI, que no tuvo cargos públicos con el PRI, su carrera política la ha desarrollado en oposición al sistema. Es decir, no necesariamente, yo no digo que sea cierta o no cierta la denuncia, sino que sí existía este tipo de denuncias y otras para acabar políticamente con la oposición. Con la oposición. En general. Entonces, si asumiéramos, Mimi, que no debe de ser postulado porque está denunciado por esto, quizá podríamos estar diciendo es un presunto culpable. Y hace algunos años salió un documental que se llamó Presunto Culpable. Ajá. Donde una persona fue acusada injustamente, pasó en la cárcel muchos años y luego se demostró que era inocente. Y entonces, a partir no de este presente de este documental, pero sí de esta idea de que hay muchos inocentes en la cárcel,